Mensajes positivos. Este día la lectura nos hace reflexionar sobre la intervención de Dios en nuestras vidas. Muchas veces Dios guarda silencio. Dios suele respetar la libertad humana y las leyes que hizo, pero cuando quiere, habla e interviene. En la primera lectura, tomada del segundo libro de Samuel en el capítulo 12, vemos cuando David manda al profeta Natán a recriminar a David sus pecados. Pobre Natán, se la puso difícil. Tenía que recriminar a David, pero ¿cómo hacerlo? Si David hizo las cosas con cuidado, no fue algo público. Los seguidores que participaron eran sus incondicionales, que no iban a decir nada a nadie. Cuando llegó la noticia de la muerte de Urías, David dijo: pobre de la mujer de mi valiente soldado, va a quedar desamparada. Yo la recogeré para ayudarla. Y la gente dijo: qué noble gesto de nuestro rey. Natán recurre a contar a David una historia. Había dos hombres en una ciudad, uno rico y el otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y numerosas reses. El pobre solo tenía una ovejita que se había comprado. Le había criado personalmente, ella había crecido con él y con sus hijos. Comía de su pan, bebía de su vaso, dormía junto a él. La quería como una hija. Un día llegó un visitante a la casa del rico, y este no quiso sacrificar ninguna de sus ovejas ni de sus reses, sino que se apoderó de la ovejita del pobre para agasajar a su huésped. La historia hizo que David montara en cólera y pusiera su propia sentencia. ¿Verdad de Dios que el hombre que ha hecho esto debe morir? Puesto que no respetó la ovejita del pobre, tendrá que pagar 4 veces su valor. Entonces el profeta le hace ver las cosas. Ese hombre eres tú. Por eso te manda a decir el Señor: la muerte por espada no se apartará nunca de tu casa, pues me has despreciado al apoderarte de la esposa de Urías elitita y hacerla tu mujer. Yo haré que de tu propia casa surja tu desgracia. Te arrebataré a tus mujeres ante tus ojos, se las daré a otro que dormirá con ellas en pleno día. Tú lo hiciste escondidas, yo lo cumpliré esto que te digo ante todo Israel y a la luz del sol. Ahí David pudo haberse defendido. A ver, demuéstrame que hice eso que dices. Cuando uno cae en el pecado, los pecados suelen encadenarse y un pecado nos lleva a otro. A David, la soberbia lo llevó a la pereza lo llevó a la lujuria lo llevó a la mentira lo llevó al crimen, y pudo haber puesto otro eslabón en esa cadena, mandando matar al profeta por calumniarlo. Pero justo ahí, David rompe la cadena del pecado. Ahí mostró por qué es el hombre según el corazón de Dios. Aunque me cometió pecados, supo reconocer los que para la mayoría es tan difícil. David en ese momento baja su cabeza y humildemente dice: he pecado contra el Señor. En la historia que le dijo el profeta, David había puesto su propia sentencia: ese hombre debe morir. Pero dice Natán: el Señor te perdona tu pecado, no morirás. Dios lo perdona, pero las consecuencias del pecado van a actuar por sí mismas. Los pecados traen consecuencias al margen del perdón de Dios. En el texto aparecen como mandadas por Dios, pero son cosas que van implícitas a nuestras malas acciones. En este caso, el niño, fruto de esa mala relación, muere, y es algo que a David le duele mucho. David tuvo que afrontar cosas muy dolorosas dentro de su familia. Muchas cosas que interpretamos como castigos de Dios son simples reacciones de nuestras malas acciones. Las cosas malas tienen una dinámica que va desarrollando consecuencias nefastas. En el capítulo 13 del segundo libro de Samuel, vemos otra de las tragedias que ocurrió en la familia de David. Su hijo mayor, Amón, violó y despreció a su media hermana Tamar. Absalón, que también era hijo de David, vengó el honor de su hermana asesinando al primogénito que era el heredero al trono. Absalón huye, pero luego su padre lo perdona y después encabeza una rebelión contra él. Todos son consecuencias de su mala acción. En el Evangelio, tomado de Marcos 4, 35 al 41, vemos cuando Jesús iba con sus discípulos en el lago y se desata una gran tormenta. Jesús iba dormido, agotado por su vida de apostolado. La tormenta fue tan intensa que despiertan a Jesús y le dicen: Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Jesús se despierta, se desmodorra, bosteza, y luego reprendió al viento y dijo al mar: cállate, enmudece. Y sobrevino una gran calma. Y Jesús entonces recrimina a sus apóstoles: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Los discípulos dicen entonces: ¿quién es este
a quien hasta el viento y el mar obedecen. Dios suele respetar las leyes naturales, pero cuando Él cree conveniente, vienen milagros. Dios interviene de esta manera en nuestra vida cuando en su plan de salvación hay necesidad de hacerlo, pero suele no hacerlo tan explícitamente. Muchos de nosotros quisiéramos que cuando un familiar está enfermo, con una oración se sanara y volviera a ponerse en pie, pero muchas veces nuestras enfermedades entran como recursos del plan que Dios tiene para salvarnos. Muchas veces una enfermedad es el medio para que nosotros nos santifiquemos. Muchos, gracias a una enfermedad, entraremos al cielo. Con la salud nos condenaríamos. Cuando Dios interviene es porque mira hacia la eternidad. Nosotros tenemos la nariz pegada a la pared de la sucesión del tiempo y es lo único que vemos. Dios contempla la eternidad. Dios sabe por qué tantas veces que le pedimos algo, o nos contesta diciendo no, o nos dice, espera un poco. Hay que insistir en la plegaria, pero con la confianza de que Dios sabe lo que está haciendo. La hermosa poesía del Cristo roto habla de la mano izquierda de Dios. Con la derecha nos pinta el cielo de azul y nos llena los campos de flores. Y ante la dureza del alma entra en acción la mano izquierda, que sabe intervenir con fuerza, que no nos salva de la cruz, que no nos evita el dolor, pero sí nos salva del infierno. Así termina esa hermosa poesía. Cristo mío roto, te lo digo en nombre mío y de todos los que somos valientes para pedírtelo desde ahora. Señor, si no basta para salvar la ternura de tu mano derecha, desclava tu izquierda. Disfrázala de lo que quieras, fracaso, calumnia, ruina, accidente, muerte, Cristo. Que seamos hijos de tu mano, de tu derecha o de tu izquierda. A la cabecera de tu cama, amigo, o en tu mesita de noche, tienes un Cristo clavado en la cruz. Porque esta noche antes de acostarte no le ves a la mano izquierda. Dios sabrá compensarte ese gesto de valor y resignación cristiana. Mensajes positivos.